gracias por esta invitación. Toda celebración, como es este acto, es siempre un punto de llegada. O sea, bellamente dicho, he recordado a Joan Bosch, que tuve la ocasión de conocer en varias ocasiones, una de ellas en el Parlamento Mundial en Barcelona en el 2004, todavía estaba con suficiente salud para moverse. Es punto de llegada, por lo tanto, y también punto de partida. Pues en esta transición, para mí es un honor poder acompañarnos con esta disertación en esta catedral y hogar de la Orden Dominicana, y el que lo haga un jesuita pues no deja de ser un buen signo de cordialidad y de entendimiento de un momento en que estas tantas otras diferencias que hemos tenido en otros momentos de la historia necesarias, pero que ahora, pues gracias a Dios, vemos la confluencia de todo este momento en el que nos hallamos, donde nos necesitamos más que nunca todos para conspirar, es decir, inspirar conjuntamente en la humanidad, en el momento humanitario y planetario en el que nos encontramos. Pues solo por esto ya valía la pena estar aquí. No existe nada ni nadie separado de Dios, porque Él es la fuente de todo lo que existe. Si tuviéramos la mirada plenamente transparente, veríamos a Dios en todo, como dice la sexta bienaventuranza. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. La visión de Dios tiene relación directa con nuestra apertura y con nuestra disponibilidad del corazón. Todo es revelación, todo lo sería de ser recibido en estado naciente. Dejó escrito María Zambrano, la filósofa malagueña, que emprendió la búsqueda de lo divino por medio de la razón poética. Toda la realidad es susceptible de ser revelación de Dios, pero en la Biblia todavía se dice más explícitamente del ser humano, porque hemos sido creados a imagen y semejanza suyas. La imagen es indeleble y constitutiva, pero la semejanza es frágil y huidiza. En verdad, como dejó escrito San Agustín, vivimos en la tierra de la desemejanza. Y en esta tierra desfigurada y herida es donde se produce la teofanía, que restaura nuestros rasgos primordiales y nos devuelve a nuestro lugar original. La comunión intradivina, que es también la posibilidad de estar en comunión unos con otros. Porque Dios, según se nos ha revelado en Cristo, no está ensimismado en sí mismo, sino que Él, en su misma profundidad, es triunidad, es interrelación. El Padre como fuente y origen, el Hijo como receptáculo y el Espíritu como flujo inacabable de esa misma relación. Como expresó muy bellamente Guillermo de Santiagí, un monje medieval cisterciense, amigo y compañero de San Bernardo, el Padre es quien besa, el Hijo es quien recibe el beso y el Espíritu es el beso mismo. Cada una de las tres personas divinas está referida a la otra, es radicalmente extática. Esta desapropiación de sí genera vida más allá de sí misma. Su ser, el ser de Dios, anhela mostrarse, comunicarse, diafanizarse, y por ello engendra dentro de sí y crea fuera de sí una sutil distinción en la que ahora no podemos entrar, el engendramiento hacia adentro y la creación hacia afuera. En cualquier caso, el movimiento es el mismo. Dios se da siempre en lo otro de sí, ya sea fuera o dentro de sí mismo. Y si la razón de ser de todo lo que existe es el acto de comunicación de Dios mismo, significa que todos los seres humanos formamos parte de esta misma naturaleza que nos da el ser y que nos hace ser. Estamos hechos para la relación porque brotamos de la relación. Todo ello puede servirnos para profundizar en una imagen que voy a tomar como hilo conductor de esta disertación, que es el pasaje donde tres forasteros se presentan a Abraham bajo la encina de Mamre, en Génesis 18. Estos tres forasteros resultaron ser tres ángeles
tres portadores de mensajes de diversos contenidos. Vamos a ir viendo. En primer lugar, la tradición patrística comprendió que en ellos se prefiguraba el misterio de la triunidad divina, tal como fue inspiradamente plasmado en el icono de Nikolai Rublev. Sentados ante la mesa altar de la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu contemplan el misterio de la creación, que es la acción o economía del Padre, el misterio de la encarnación, que es la acción o la economía del Hijo, y el misterio de la divinización, que es la acción o economía del Espíritu. Pero también representa el misterio de la triunidad que nos constituye a cada uno de nosotros en tanto que seres humanos. Cada uno de nosotros tiene una irrepetibilidad, expresa también nuestra dimensión relacional y también nuestro impulso hacia la fuente que nos da origen. Al comienzo, cada ser humano es forastero para el otro, pero en la medida en que corremos el riesgo de acogernos los unos a los otros, ese forastero, ese extraño, se convierte en mensajero. Mensajero de sí mismo, de su propio misterio, pero mensajero también del misterio de quien acoge, porque al ponernos en relación crece nuestro ser, que se despliega precisamente gracias a exponerse y a entrar en relación. De este modo, los tres ángeles son expresión de los tres ámbitos de los que somos depositarios cada uno de nosotros. El primero es nuestro ser que se nos confía para la responsabilidad de existir. Cada criatura es única e irrepetible. Cada ser humano es custodio de su núcleo sagrado más íntimo, indelegable, porque nadie puede ser nosotros en el más vasto universo. Nadie lo ha sido, ni nadie lo volverá a ser jamás. Cada uno, cada una es único. Hemos sido creados para ser nosotros y no otros. Ser conscientes de esto debería estremecernos, llenarnos de estupor y de agradecimiento. Descubrir, reverenciar y ofrendar lo que somos es la primera tarea que como humanos se nos encomienda. El siguiente ámbito es el de la relación con los demás existentes, tanto en el espacio interhumano como con todos los otros seres humanos de nuestro entorno cósmico. También cada ser es único e irrepetible, desde la piedra más pequeña o la flor más efímera. Relacionarse es una necesidad, pero también es un riesgo, porque el otro nos es desconocido. Lo deseamos tanto como lo tememos. Por un lado, nuestro deseo puede ser voraz y depredador, y por el lado opuesto, nuestro temor puede hacernos dependientes y sumisos, atrofiando nuestra llamada a devenir lo que somos si no entramos en una relación correcta con los demás. Y el tercer ámbito, el tercer ángel, habla de nuestro vínculo con la fuente, con aquel que ha depositado en nosotros el vestigio de nuestro origen, la semilla y el impulso de nuestro regreso, al que volveremos con todo lo que hayamos desplegado en nosotros a través de nuestro existir. Estos tres ámbitos son simultáneos y están llamados a crecer a la vez. La irrepetibilidad que se nos ha confiado, establecer la relación los unos con los otros y crecer en la unión y en el deseo con el origen para regresar a él junto con todo lo que hemos llegado a ser. Todo esto es lo que está en juego cuando entramos en relación unos con otros. Nuestra vida se convierte en teofanía cuando se conjugan las tres dimensiones a la vez, de modo que aquello que ha sido depositado en el interior de cada uno se despliega en el encuentro con los demás, favoreciéndonos una mutua revelación de aquello sagrado que cada uno de nosotros contiene. Sin embargo, tenemos la experiencia personal y la memoria colectiva de lo lejos que estamos todavía de eso. Si bien hay encuentros entre nosotros que diafanizan el misterio del que procedemos, también tenemos experiencia de múltiples desencuentros.
La historia humana está empapada de sangre, sangre que empaña nuestra mirada y deforma nuestra mutua visión. Por eso es tan difícil el diálogo entre los humanos, porque no vemos a través de lo que vemos. Si verdaderamente viéramos, caeríamos de rodillas los unos ante los otros, porque no solo veríamos a las personas que tenemos ante nosotros, sino que veríamos a Dios mismo impreso en ellas a través de sus rostros, de sus palabras, de sus actos, de sus gestos. Y también nos veríamos a nosotros mismos a través de esos rostros, porque en ellos está impreso el nuestro, ya que todos procedemos del único rostro que se difracta en cada rostro. Las cosas resultan difíciles y complejas porque, como le sucedió a Abraham con aquellos 3 forasteros, vemos al otro a través de los prejuicios y de las categorías del mundo del que procedemos y al que pertenecemos. Nos encontramos unos con otros a partir de las experiencias que nos configuran y que también nos limitan, así como el otro llega a nosotros también a través de su mundo y de sus propias heridas y de sus propios prejuicios. Y por mundo entiendo todo lo que nos constituye: nuestro entorno, nuestra familia, país, etnia, cultura, religión, nuestras relaciones parentales, nuestras relaciones fraternales, todo aquello que está grabado en nuestro ser. No somos seres aislados, sino radicalmente interconectados y, por tanto, contextuales. Nuestro texto solo se comprende en nuestro contexto, tal como una palabra solo se comprende en el interior de una frase y esta en el interior de un conjunto de frases, de un decirse donde lo que se dice solo se aclara en su conjunto. Y no solo eso, sino que toda palabra únicamente tiene sentido en el interior de una gramática y de una sintaxis propia de cada lengua, fuera de la cual solo escuchamos sonidos y grafías sin significado alguno. Todo ello es lo que está en juego en el diálogo para que se convierta en teofanía. La incandescencia divina tiene que atravesar la densidad de nuestro mundo y de nuestras biografías. Es decir, toda teofanía es indisociable de una cosmofanía en la que se inserta cada una de nuestras antropofanías. En esta densidad de la relación entre los humanos podemos distinguir 2 maneras de encontrarnos con el otro de nosotros. En latín hay 2 palabras que ayudan a captar la diferencia, cosa que no ha quedado rastro en nuestra lengua. El otro como alius o el otro como alter. Cuando percibimos al otro como un alius, como alguien ajeno, es cuando lo sentimos como una incomodidad, como un estorbo, como una amenaza a vencer, a ignorar o a exterminar. Cuando nuestro yo todavía está blindado y es incapaz de abrirse, choca con la exterioridad ajena y cada intento de encuentro es un desencuentro y cada tanteo de diálogo se convierte en un combate. La palabra se blande como espada para defender la propia individuación que todavía es opaca al otro y que no deja tampoco transparentar el propio fondo. El otro todavía es ajeno, un alios, incluso un alienígena. En cambio, cuando recibimos al otro como un alter, se convierte en una presencia portadora de un misterio que no podemos alcanzar y que llega hasta mí como una alteridad que me libera de mi solipsismo, de quedar encerrado y atrapado en mi visión autocentrada del mundo y, en cualquier caso, limitada. La reciente encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco aborda de muchos modos la importancia del encuentro y del diálogo. Incluso dedica explícitamente un capítulo entero al diálogo y a la amistad social. Son muchos los párrafos que podríamos citar. Cito 2 para empezar. Dice: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Y otro párrafo:
El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, le acoge en su propio círculo. Pero el documento es bien consciente de la dificultad para que se produzca un verdadero diálogo y continúa. Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. Muchos pasajes de esta encíclica podrían considerarse como un esbozo de antropología del diálogo, porque se pone con mucha profundidad el complejo movimiento que contiene todo acto de dialogar. Porque por un lado es la salida de uno mismo hacia el reconocimiento del otro, lo cual al mismo tiempo comporta la completud de uno mismo. Es decir, solo si salimos de nosotros somos completados en lo que somos. Eso es una gran paradoja. Tendemos a pensar que solo nos completamos cuando nos quedamos blindados en nosotros mismos, y eso acaba siendo nuestra agonía. Cito otro párrafo de la encíclica. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Y en un momento determinado cita al filósofo francés Gabriel Marcel. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida que me comunico con el otro. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza extática que sale continuamente de sí misma hacia lo otro de sí. Otra cita de la encíclica. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, cada uno de nosotros, hay en cada uno de nosotros una ley del éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento en su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo. La salida de mí hacia el otro está sostenida por el reconocimiento del otro en tanto que otro, irreductible e inconfusible a mí. Esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente. Pero todavía podemos profundizar más en este misterio de la revelación que se produce cuando entramos en contacto unos con otros. ¿Qué es lo que realmente se produce en cada encuentro? El tú al que nos aproximamos crece cuanto más nos acercamos a él. No disminuye la alteridad cuanto más intimidad hay con el otro, sino que ese misterio de la alteridad del tú se extiende cuanto más lo conocemos. En la medida en que cada ser humano es portador de un rasgo único, del Dios único, cuanto más nos acercamos a la otra persona a través de la mirada o de la palabra o del acto que intercambiamos, conocerle nos abisma más en su misterio, en eso único que se revela a través de él o de ella. Escribe Raymond Panikkar en su Cristofanía. El yo entiende al otro en la medida en que el otro es un tú. Y ese otro se va convirtiendo más y más en un tú en la medida en que es conocido y amado por yo, por mí. Es decir, el encuentro con el otro no es funcional, sino relacional, en el sentido de que uno no se confunde con el otro, sino que ese encuentro me revela tanto a mí como al otro. Su diferencia es precisamente la capacidad de manifestar el misterio que por otro lado procede del uno, del único, que cada uno de una manera única custodia. El encuentro es la ocasión de esta mutua revelación, de esta teofanía que acontece en cada uno y que aumenta cuanto mayor es la transparencia de uno y de otro.
Otra cita de Raymond Panikkar. Podemos conocer al tú, aunque nunca penetraremos del todo en esta otra conciencia, precisamente porque cada uno de nosotros participa de un modo único en esa misma conciencia. Es decir, el tú no deja nunca de ser misterio. Y a la vez, en ese encuentro con el otro, también me voy conociendo más a mí mismo, porque esa salida mía hacia él me permite también ser mirado por el rostro del otro. El modo con que me mira y me habla me devuelve a mí mismo tanto como yo le devuelvo a él a través de mi mirada, palabra. Cito de nuevo la encíclica. Cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Así pues, se trata de sostener los dos polos de todo diálogo, el reconocimiento del otro en tanto que otro y al mismo tiempo el reconocimiento de mí mismo. Cito de nuevo la encíclica. La solución no es una apertura que renuncia al propio tesoro. No hay diálogo con el otro sin identidad personal. No me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Si me diluyo en el otro, ¿qué voy a ofrecer en el diálogo? Porque entonces la doble polaridad del encuentro perece, o por un lado porque lo devoro, o por otro lado porque me anulo. Solo en sostener el misterio de cada uno de los dos polos es donde se produce la teofanía de la revelación, del diálogo. Es decir, en un verdadero encuentro, los que se encuentran crecen al encontrarse. Cada convocado posibilita el crecimiento del otro porque se revelan mutuamente. La palabra se convierte en mirada y la mirada en palabra, y en esta conversación visual y auditiva ambos nos vertimos conjuntamente hacia esa profundidad que nos sostiene y que se revela a través de nuestra mutua existencia. De este modo, la antropología del diálogo da paso a una teología del diálogo por su capacidad y potencial teofánicos. Es decir, no solo en el diálogo nos revelamos el uno al otro y nos permite el conocimiento de nosotros mismos en relación con el otro, sino que al conocernos entre nosotros, dejamos que sea conocido el misterio que está en nosotros. Y la antropología del encuentro se convierte en teología del encuentro, porque a través de ese contacto permitimos la transparentación o la diafanización de Dios mismo, que es a donde voy ahora. La hospitalidad sagrada, esbozo, digamos, de lo que sería una teología del encuentro. Si el encuentro y el diálogo de cada ser humano son una ocasión de revelación de Dios, lo mismo puede decirse del encuentro entre las diferentes tradiciones religiosas. Y esto es nuevo en el planeta, tan nuevo todavía que nos da miedo y todavía nos asusta. Voy a irlo desarrollando. Este encuentro puede darse en la propia casa o en la casa del otro, o también puede producirse a la intemperie, lejos de la casa de ambos. Si se produce en el hogar de uno de los dos, entonces practicamos la hospitalidad sagrada, como bellamente expresó Pierre-François de Bethel, un monje benedictino, a partir de su experiencia del diálogo interreligioso con las comunidades budistas en el Japón. Fratelli Tutti dedica el último capítulo de la encíclica al encuentro de las religiones en su servicio a la fraternidad del mundo y dice: las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y la defensa de la justicia en la sociedad. Pero esto es solo el comienzo. Cada tradición aporta lo que conoce a partir de su propio legado. Ese es el comienzo.
pero no es el final. Si volvemos de nuevo a la encina de Mambré, los tres mensajeros han sido asociados a las tres religiones surgidas en Medio Oriente, que hoy son las tres grandes religiones mediterráneas extendidas y atendidas en la Cátedra de las Tres Religiones, aquí de Valencia, y en un contexto más amplio, pues por la misma cátedra que hoy estamos inaugurando. Una cátedra que, como se ha dicho, ensancha la tienda del encuentro, porque ya no es solo para las tres religiones semíticas de Medio Oriente, sino que son para todas las religiones y tradiciones de la tierra. La encina ha crecido y sus ramas se extienden por todo el planeta. Todas las tradiciones religiosas y espirituales están convocadas. Y aún así es bello y necesario que aquí nos cuidemos del encuentro entre las más cercanas, como son la judía, cristiana y musulmana. Esta cátedra que estamos inaugurando vela por ambas cosas, por la ampliación de la tienda y al mismo tiempo por trabajar y afinar todo lo que tenemos todavía de encontrarnos entre las tres religiones mediterráneas y también en el interior del mismo cristianismo, los matices de cada una de las iglesias. Todo esto a la vez. Alguien hace unos años me preguntó en una conferencia sobre el diálogo interreligioso, decía, ¿no habría que antes preocuparse de la unión entre los cristianos y el diálogo ecuménico antes de abrirlo al diálogo interreligioso? No, no es antes, es simultáneo, porque en la medida que hacemos el ejercicio de abrirnos al otro, esta misma apertura nos ayuda a encontrarnos en el interior de las iglesias cristianas, como nos ayuda también a encontrarnos con las demás religiones. El movimiento del corazón es el mismo, aunque las cosas concretas que haya que hablar puedan ser diferentes. Pero la actitud es la misma, por lo tanto, no son dos movimientos sucesivos, sino que se dan a la vez. Cada religión es depositaria de un fulgor del misterio, y el diálogo entre ellas permite la difractación de todos estos destellos para que cada una sea espejo de la otra. Pero no solo se trata de que se produzca una difractación, sino incluso una mayor diafanización de todas ellas cuando salen al encuentro unas de otras. Esto es lo que creo que es nuevo. Yo creo que esto es uno de los grandes retos teológicos que tenemos en estos momentos. Cada una de las teologías, de cada tradición, y el conjunto de una teología de las religiones que está apenas empezando a ser elaborada. Es decir, y aquí yo creo que estamos ante algo nuevo. De la misma manera que el ser humano crece cuando entra en relación con el otro y no sabemos nuestras potencialidades hasta que no estamos ante un rostro que nos mira y del que hablamos, y que en el acto de interrelacionarnos se va desplegando esa semilla que hay potencial pero que no se activa y no se desarrolla hasta que no entramos realmente en relación con los demás, pues tal vez, y esto lo creo yo cada vez más profundamente y sinceramente, que cuando las religiones salgan de sí mismas, cuanto más las religiones salgan de su propio territorio, más podrán descubrir aquello que contienen justamente en su relación con las otras. Del mismo modo que el aislamiento nos disminuye o no deja que brote todo el potencial que tenemos, también yo creo que eso puede suceder a las mismas religiones. Restan incompletas si permanecen aisladas y no salen al encuentro con las demás. Porque el encuentro tiene en sí mismo un potencial teofánico que no se produce si no se da el encuentro. Y esto hoy para el planeta es una necesidad ineludible. Necesitamos más que nunca que la humanidad entera abrace el legado completo de las tradiciones de sabiduría que se han dado aquí en la Tierra. Porque los retos que tenemos como especie humana no nos permiten estar aislados, como cuando los humanos nos aislamos solo en nuestro territorio o en lo que conocemos, perdemos la capacidad de co-inspirar, de ayudarnos los unos a los otros. Ahora bien, así como la persona inmadura se relaciona con las demás atacando o sometiéndose sin la capacidad de respetar la alteridad y encerrándose en su mismidad todavía por desplegar, también las religiones muestran su inmadurez cuando son altivas unas ante las otras,
cuando se agreden mutuamente o simplemente cuando se ignoran. Por el contrario, cuando son capaces de abrirse, su apertura las colma de alteridad, es decir, las hace capaces de acoger lo que ellas no ven y reconocer lo que son justamente al ser miradas por otra mirada. De nuevo, en la encíclica Fratelli Tutti se hace alguna mención de esta complementariedad. Citando a otro documento del Papa Francisco con el gran imán Ahmad al-Tayyib, dice: recordamos junto con el gran imán que la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible que no puede ser sustituida ni descuidada, de modo que ambos pueden enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el diálogo de las culturas. El Occidente podría encontrar en la civilización de Oriente los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas causadas por la dominación del materialismo. Y el Oriente podría encontrar en la civilización del Occidente muchos elementos que pueden ayudarlo a salvarse de la debilidad, de la división, el conflicto y el declive científico, técnico y cultural. Es un ejemplo de esta complementariedad Oriente, Medio Oriente, Occidente y otros lugares de la Tierra que no son ni Oriente ni Occidente. Es decir, al exponerse en el encuentro con otras, cada religión aumenta en su capacidad de teofanización. Todas crecen al encontrarse entre ellas, tal como los seres humanos crecemos al dialogar con los demás. Del mismo modo que cada persona es una manifestación única del único, también las religiones lo son. Cuando se encuentran y dialogan entre ellas, liberan al logos, al verbo que contienen, y todas crecen hacia la fuente, porque ninguna de ellas agota el verbo que las sostiene. ¿Y quiénes son los interlocutores de este encuentro? Pues podríamos agruparle en tres grandes constelaciones religiosas: las religiones abrahámicas o teístas, las religiones oceánicas orientales y las religiones aborígenes o teocósmicas. Cada una de ellas tiene una excelencia, y este es el don más preciado que pueden ofrecer a las demás. Las tres religiones abrahámicas o teístas, al relacionarse con un Dios como el tú por excelencia, reciben de él la conciencia del yo, lo cual permite descubrir la dignidad del ser humano como interlocutor de Dios y, por lo tanto, como interlocutor los unos de los otros. Su vehículo fundamental es la palabra. Más específicamente, lo propio de la revelación de Israel es la inseparabilidad del vínculo personal con Dios respecto de la fundación de un pueblo. Lo propio de la fe cristiana es la revelación del rostro. El rostro de la divina humanidad nos permite descubrir el rostro divino humano del ser humano. Y lo propio del Islam es la entrega incondicional a la trascendencia divina. Islam, no es un sometimiento en el sentido de sumisión que aplasta, sino de entrega incondicional a lo trascendente. De ahí la palabra. Lo propio de las religiones oceánicas es la conciencia de la totalidad, donde el yo se disuelve para abrirse a esa totalidad de la que forma parte y de la que en ningún momento estamos separados. Su vehículo por excelencia es el silencio. Más específicamente, lo propio del hinduismo es la identificación del espíritu individual, Atman, con el ser absoluto, Brahman. Lo propio del budismo es la identificación de la vacuidad fértil que posibilita todas las formas no encerradas en sí mismas. Y lo propio del taoísmo es la capacidad de fluir en todas las situaciones, porque la realidad misma es flujo. Y en cuanto a las tradiciones aborígenes, la experiencia de lo sagrado lo propio de ellas es que su experiencia de lo sagrado es inseparable del vínculo con la tierra. De ahí brota un instinto de reverencia por la naturaleza tan necesario para nuestra civilización. Y su vehículo por excelencia son los rituales de restitución. Es decir, palabra, silencio, rito. En cada tradición están las tres cosas. Todas las religiones tienen palabra, tienen silencio y tienen rito. Pero también es cierto que cada una de las configuraciones tiene como un acento particular, y así es como podemos situarnos un poco
para comprender esa oportunidad que tenemos de abrirnos al todo de cada una. A su vez, en cada tradición hay múltiples subtradiciones que se enriquecen unas a otras si somos capaces de competir entre nosotros. Si consideramos nuestra tradición, el cristianismo, hay tres grandes configuraciones que están llamadas a compartir sus legados. La Iglesia Católica, con su acento en las mediaciones eclesiales y en la tradición y en el depósito de la tradición. Las iglesias ortodoxas, cuyo acento está puesto en el principio neumatológico y mistérico. Y las iglesias reformadas, cuyo acento radica en la escucha sobria, directa y desnuda de la palabra de Dios. La capacidad de acoger toda esta diversidad no supone una confusión o una debilitación del propio camino, de la propia fe que uno profesa y a la que uno está entregado, sino una intensificación del potencial teofánico de toda la experiencia religiosa de la humanidad. Pero para que esto así suceda, para que el encuentro entre las tradiciones religiosas pueda ser un post-teofánico, depende de cómo nos dispongamos. Cuanto mayor sea la autenticidad de nuestra palabra, más transparente será el logos primordial que pase a través de ella. Así como cuanto más abierta sea la escucha, más podremos acoger la teofanía que se está produciendo. Lo que al comienzo es un encuentro entre forasteros, como en la encina de Mambré, se va convirtiendo en un mutuo reconocimiento entre mensajeros, entre ángeles, que es lo que significa ángel, el mensajero, de la cual cada tradición es receptáculo. Cada tradición tiene un mensaje, cada tradición es un ángel para la otra. Pero todavía puede suceder algo más. Por la incandescencia de la palabra compartida, tanto escuchada como emitida, se produce una experiencia hierofánica que sobrepasa a los que participan en ella. De este modo se descubre que el diálogo no es un mero intercambio de conocimiento noético, sino que el diálogo interreligioso es en sí mismo y por sí mismo una experiencia religiosa hasta el punto de poder convertirse en un acontecimiento revelatorio. Pero para que esto sea así, cada interlocutor, cada participante del diálogo tiene que encarnar en su persona y en su vida el logos que se le ha confiado. Íntegramente entregado al comunicarlo y también integralmente abierto para recibir el logos del otro, el encuentro del diálogo se convierte en zarza ardiente. Pero para ello hay que haberse descansado. Así pues, que el encuentro interreligioso devenga experiencia teofánica depende de la cualidad teologal de sus interlocutores, es decir, de la santidad de nuestras vidas. Porque el modo con que se pronuncia cada palabra no es extrínseco a su significado. Si esto lo constatamos en todo diálogo humano, cuánto más en el interreligioso, donde ese logos no puede ser apropiado por nadie, a la vez que es expresado por todos, cada uno, no solo de la revelación que ha recibido, sino a través del modo que tiene de vivirlo. En Dios, su palabra es su ser. El Hijo está en el Padre, es de la misma naturaleza que el Padre. No hay ninguna separación y por ello la palabra de Jesús es también la revelación de Dios. Su hablar es su ser. Todo Él es y está en lo que dice y por eso lo que dice se realiza, es realización. Cuando los seres humanos entramos en diálogos sobre lo sagrado de este modo, entonces se producen frutos inesperados, frutos inéditos.
son fecundadas las zonas estériles de cada religión. Cuando Abraham reconoce a los forasteros, en los forasteros a los ángeles del Señor, los ángeles tienen un mensaje a decirle a Abraham solo cuando Abraham ha sido capaz de acoger. Tu matrimonio no es estéril. Sara tendrá un hijo. Porque se ha producido el riesgo del encuentro, Abraham es fecundado en aquello que hasta entonces era estéril. Significa, pues, que cuando realmente nos abrimos al potencial teofánico de la acogida del otro, entonces somos fecundados en aquello en que estamos muertos. De este modo se pone de manifiesto la tríada que nos acompaña desde el comienzo. El encuentro con el otro es inseparable del encuentro con el otro en mayúscula, que es el otro de todos, lo cual nos permite acercarnos más los unos a los otros a la vez que somos rescatados y sanados de nuestras zonas muertas, de nuestras zonas esterilizadas. Acabo. Salir al encuentro del otro y entrar en diálogo no es algo anecdótico o superpuesto a la fe, sino que forma parte de la misma experiencia religiosa. Esto implica una fe dialógica, no monológica, que acaba encerrada en sí misma, convirtiendo en idolatría sus propias creencias al blandirlas como trofeos frente a otras. Si el diálogo es constitutivo de la reflexión teológica, significa que la escucha y la apertura a la alteridad forman parte de la teología como método. Esto hace una teología abierta, como ha de ser toda teología si quiere realmente referirse al Dios trinitario de la revelación que hemos recibido, y no convertirse en una ideología. El pluralismo religioso se convierte en oportunidad de escucha y de apertura a ese mismo misterio pluriforme que se expresa a través de las culturas y lenguajes humanos que existen por donde cada religión se expresa. Estar a la escucha de las demás tradiciones religiosas es abrirse al Dios siempre mayor, que al poder manifestarse más ampliamente sana nuestras zonas estériles y nos da una nueva fecundidad, la cual hoy en día ya no atañe solo a una religión en particular, sino a la humanidad entera, capaz de engendrar una nueva humanidad. Sí.